Gloria a Dios, bienvenidos hermanos en el nombre del Señor esta mañana, todos ustedes que están aquí en el santuario y también los que vienen o nos están viendo a través del internet, bienvenidos. Continuamos esta mañana en la palabra de Dios, entendiendo el amor de Dios. Vamos a orar y pedir al Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que nos ministre esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú estás aquí presente. Tú mereces, como hemos cantado esta mañana, toda la gloria es tuya, Señor. Padre, en este momento te pido que tu Espíritu Santo, Señor, el Maestro, el que nos guía, Señor, nos ministre de tu palabra, que todo lo que podamos entender, Señor, sea porque Él nos lo revela. Te damos gracias, Padre, que tu amor es inagotable. Tu amor, Señor, es una revelación para nosotros, Padre, como tus hijos, que como tus hijos en pacto, Señor, tú nos has amado antes aún de la fundación del mundo. Y te damos gracias por ello, Padre. Bendice este tiempo en tu palabra a cada uno que escucha y que podamos creer, Señor, lo que tú nos has enviado en tu palabra esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Si trajo su Biblia esta mañana, quiero que abra conmigo al libro de Filipenses, el capítulo 1 de Filipenses. Aleluya. Hemos empezado esta serie la semana pasada. Empezamos la primera parte, esta es la segunda parte y vamos a ver cuánto Dios nos lleva a través de su palabra en este tema, comprendiendo el amor de Dios. Pablo dice aquí en Filipenses 1, verso 9, y esto pido en oración, dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, dijo, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo estaba orando por la iglesia en Filipos y les dice que el amor que Dios nos dio, el amor que tenemos, ¿verdad?, de parte de Dios en nosotros, que es el amor, no el amor natural, carnal, sino el amor ágape. Dice que Dios abunde ese amor en ustedes más y más, pero hace esta observación en conocimiento o en ciencia, dice otra versión, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Y vemos que, o hablamos un poquito acerca de que el amor de Dios no es una emoción, no es algo místico. El amor de Dios, Pablo nos dice aquí, podemos conocerlo y debemos conocerlo en una manera verdadera. Y luego también debemos conocer ese amor con todo discernimiento, o sea que tenemos que discernir, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pasan por amor que no son amor. Inclusive cosas que los cristianos a veces dicen. Pero nosotros queremos entender este amor de Dios en el conocimiento verdadero que la Biblia nos da y también en discernimiento. Y Pablo nos dice por qué debemos entenderlo de esta manera. Dice porque a fin de que escojáis lo mejor, a fin de que puedas discernir, ¿verdad?, las cosas que son mejores. A veces decimos, ¿verdad?, el amor, ciertas cosas que realmente no son verdad. Y muchas de nuestras ideas del amor y del amor de Dios a veces vienen más de nuestra propia experiencia con el amor humano. Y por eso cometemos muchas veces el error de no tener realmente un entendimiento bíblico de lo que es el amor de Dios. Como dije, a veces nosotros lo entendemos o queremos entender ese amor basado en el amor humano. Pero hermano, el amor de Dios no se puede entender basado en el amor humano, porque nosotros como humanos tenemos muchas ideas falsas del amor. A veces la gente dice, bueno, es que ya no siento, ¿verdad?, que te amo, por eso te voy a dejar. Pero el amor no es un sentir, no es un sentimiento. El amor produce sentimientos, pero no es un sentimiento. El amor es un hecho. La Biblia describe el amor de Dios como obras, como aquello que uno, ¿verdad?, hace. En Marcos capítulo 12, Jesús nos dice algo aquí acerca de, ¿verdad?, de por qué a veces nosotros cometemos errores, porque a veces llegamos a la ignorancia. En Marcos capítulo 12, verso 24,
en la Nueva Versión Internacional, dice: ¿acaso no andan ustedes equivocados? Ese es Jesús hablando con la gente ahí que lo rodeaba. Dice: ¿acaso ustedes no andan equivocados? Le replicó Jesús. ¿Por qué? Es que desconocen que las Escrituras y el poder de Dios. Y Jesús le dio dos cosas aquí a la gente con la que él hablaba, y la gente religiosa de su día. Dice: ustedes se equivocan, porque acuérdense que le habían plantado ciertas preguntas a Jesús. Y Jesús les dice: ustedes están ignorantes de la verdad porque no conocen las Escrituras. Y no conocen ¿qué? El poder de Dios. Dos cosas que debemos nosotros como creyentes estar bien enterados. ¿Qué dice la Escritura? Y qué es lo que Dios, ¿verdad?, puede hacer. ¿Qué es el poder que Dios posee? Entonces nosotros, Pablo por eso nos decía que debemos de nosotros escudriñar, de estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque de ella nosotros vamos a recibir la verdad que Dios quiere que nosotros entendamos. Y por cierto, ¿verdad? Es la razón que también estoy emocionado porque vamos a empezar nuestro estudio muy pronto acerca de mi experiencia con Dios. Y le voy a pedir que antes de que se vaya se inscriba usted para uno de los grupos, ¿verdad? Si todavía no lo ha hecho. Y en el estudio que vamos a tener, vamos a hablar, a ver y a entender cómo Jesús podía identificar la voluntad de Dios y la obra de Dios. ¿Cómo podía Jesús saber qué era lo que Dios quería de él? Así que vamos a hablar acerca de hacer y conocer la voluntad de Dios. Y nosotros, Jesús no se equivocaba, porque él había discernido en su amor por el Padre cómo saber qué es lo que Dios estaba pidiendo de él. Ahora nosotros como creyentes a veces tenemos muchas presuposiciones acerca de Dios que necesitan ser corregidas. Dije esto el domingo pasado. A veces tenemos nosotros ya ideas, presuposiciones. Ya hemos presupuesto, ¿verdad?, algo que nosotros creemos que es verdad, pero que cuando vamos a la Biblia nos enseña que no es así. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, especialmente que comprender y entender el amor de Dios y la santidad de Dios. Hablé un poquito acerca de esto el domingo. El amor de Dios y la santidad de Dios. Porque el amor de Dios también debe entenderse a la luz de su santidad. Y cuando la Biblia habla acerca de su santidad, hablando de los pecadores, hablamos de que Dios, ¿verdad? La ira de Dios. Hablamos un poquito acerca de ello, la ira de Dios contra el pecado. Esa se manifiesta, ¿por qué? Porque Dios es santo. Entonces, si vamos a entender el amor de Dios, tenemos también que entender, ¿verdad?, la ira de Dios contra el pecado y contra aquello que no le agrada a Dios. A veces no queremos oír, ¿verdad?, del juicio, no queremos oír de la ira, pero la Biblia habla mucho de ello. Y si nosotros vamos a entender la Biblia, tenemos que verla en el balance que la Biblia nos da. Dios nos habla mucho del amor de Dios, pero también nos habla de su justicia, porque Dios es santo. Dígalo conmigo, Dios es santo. Ahora nosotros debemos comprender el amor primero, dije la semana pasada y es como repaso esta mañana. Nosotros debemos comprender el amor primero desde la perspectiva de Dios, antes de que nosotros podamos entender, ¿verdad?, el amor que Dios tiene para nosotros. Si yo no entiendo la perspectiva divina del amor, entonces voy a hacer el amor algo emocional, algo místico, porque esa es la única referencia que yo tengo como humano, es mi pensamiento. Pero cuando voy a la Escritura y veo la perspectiva de Dios, ¿qué dice la Biblia acerca del amor de Dios y el Dios de amor? Ahora, para el creyente, la tristeza y el dolor de la experiencia humana, y todos hemos pasado, ¿verdad?, por diferente dolor en nuestra vida o tristeza, como digo. Eso no niega que Dios ama a la humanidad. Mucha gente dice, bueno, si Dios nos amara, no tuviéramos que sufrir. Si Dios realmente nos ama, no tuviéramos que pasar por estas cosas que causan en la vida a veces gran angustia y tristeza. Pero hermanos, esas cosas, le voy a mostrar en la Biblia esta mañana, no niegan el amor que Dios tiene por su pueblo. Nosotros a veces deducimos eso y por eso dije, a veces tenemos muchas presuposiciones en nuestra mente que están equivocadas. El hecho de que yo paso por
cosas difíciles, tristezas, dificultades en la vida, no quiere decir que Dios no me ama. Mire Romanos capítulo 8, al contrario, ¿verdad? Es solo el conocimiento del amor de Dios en medio de las pruebas que tenemos, que muchas veces nos permiten resistir y fortalecer, ¿verdad? Y fortalecernos más bien por medio de ellas. Entonces, en Romanos 8, Pablo escribe uno de los capítulos más tremendos y hermosos en toda la Biblia. Y aquí en el capítulo 8, en el verso 35, véalo conmigo, Pablo dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Una pregunta, ¿verdad? Retórica, pero una pregunta que quiere que el lector, que lo que él está escribiendo, piense. ¿Quién te puede apartar del amor de Cristo? Y luego dice la tribulación. Ahora va a hablar de los problemas, va a hablar de las dificultades, el dolor de la vida, la tribulación. Cuando estoy atribulado, ¿me puede separar eso del amor de Cristo? La angustia. ¿Cuántos se han sentido angustiados en alguna vez? ¿Sí? ¿Quiere decir que si estoy angustiado, ya no, Dios no me ama? Es lo que Pablo está tratando de decirnos. O la persecución, o cuando me persiguen por causa de mi fe. ¿Será que Dios no le importa que la gente me persiga o que esté angustiado? O el hambre. Pablo dice que cuando falta que comer, ¿querrá decir eso que Dios no me ama, que Cristo no me ama, que ahora yo estoy apartado del amor de Cristo porque padezco hambre? O la indigencia, no tengo que vestir. El peligro, que si estoy en peligro, ¿quiere decir que Cristo no me ama ya? ¿O qué de la violencia? ¿Ve? La espada, como dice otra traducción. ¿Qué de aquello que viene para tratar de destruir mi vida? ¿Quiere decir que Cristo no me ama? Verso 36 dice, así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero, dice Pablo. Ahora note lo que Pablo dice aquí. Así está, ¿qué? Está escrito. O sea que Pablo apela al Antiguo Testamento, porque era lo que él tenía en ese tiempo. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Verso 37. Sin embargo, en todo esto, ¿qué dice Pablo? Somos no vencedores, somos ¿qué? Más que vencedores. Dice, pero si estoy pasando angustia o tribulación o hambre o estoy en peligro o persecución, si estoy pasando alguna, ¿verdad? Dolor o tristeza en mi vida, ¿será que Cristo todavía me ama? Pablo dice, mire, somos más que vencedores en medio de esas cosas. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? De aquel, está hablando de una persona, ¿de quién? De Cristo, aquel que nos amó. Entonces la pregunta que él inicia, ¿verdad? Cuando dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice, nada. Porque más que vencedores somos, ¿por quién? Por medio de aquel que nos amó. Nos amó. No nos va a amar, nos amó. Es algo que ya tenemos, una expresión que Cristo ya nos dio. Así que no hay ningún problema en la vida que pueda separarnos del amor de Dios, porque estamos unidos ¿a quién? Al amor de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Yo le doy gracias a Dios que en mi vida he pasado muchas dificultades, tristezas, dolores, pero ninguna de ellas hasta el momento me ha podido separar del amor de Cristo. Yo sé que Cristo me ama. ¿Qué de usted? ¿Usted cree que Cristo le ama, aunque esté pasando por dificultades? Aquí es donde entra, hermanos, la fe. Todos digan fe. Aquí es donde entra la fe en la vida del creyente. Porque la pregunta es, ¿crees tú esto? Ahora, Pablo lo creía. Y Pablo estaba ha estado en situaciones más difíciles que nosotros. A él lo perseguían, lo golpearon, lo maltrataron, lo echaron a la cárcel. Inclusive estaba en este momento en la cárcel escribiendo la carta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La persecución, el hecho de que estoy aquí en la cárcel. Él podía haberse quejado, como muchos cristianos hacen, se quejan de Dios cuando pasan por alguna dificultad en su vida. Pero aquí es donde la fe entra, aquí es donde todo creyente se hace esta pregunta. ¿Realmente creo yo que Cristo me amó?
Creo yo que Cristo me ama. Mucha gente todavía, ¿verdad?, busca estar seguros de ese amor. Algunos preguntan, ¿verdad?, ¿me amará el Señor todavía, aunque estoy pasando por esta situación? Ahora, si usted todavía busca alguna seguridad, alguna prueba de que Cristo lo ama, mi pregunta es esta para usted. ¿Cuándo va a estar usted seguro que Cristo lo ama? ¿Qué prueba necesita usted? ¿Verdad? ¿Cuándo va a estar usted seguro? Que usted pueda decir, estoy seguro que Cristo me ama. Ahora, ¿qué prueba necesita? ¿Qué prueba más necesitamos? Porque Dios ya nos ha dado la prueba de su amor. ¿Sabía usted esto? ¿Qué prueba necesito? Otra vez repito. ¿Qué será suficiente para usted para que crea que el Señor le ama? Ahora en Romanos capítulo 5, ahí está Romanos 8, vamos al capítulo 5 y vamos a leer versículo 8, de 8 al 10. Pablo dice, pero Dios, ¿qué es la siguiente palabra? ¿Qué es la siguiente palabra? Demuestra, si están aquí, ¿verdad? Creo que están aquí todavía, sí. Ok, Dios demuestra su amor por nosotros. Aquí hay una demostración. Si yo quiero pruebas, aquí está. Dice, Dios demuestra, Dios nos da prueba de su amor por nosotros en esto. ¿En qué? En que cuando todavía éramos, ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, note que el amor, otra vez, es un hecho, es un sentimiento. El amor es un hecho. El amor, ¿verdad?, es algo, una realidad, algo que se lleva a cabo, que se hace. Y Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la demostración de que Dios nos ama o nos amó fue que Cristo entregó su vida por nosotros los pecadores. Y otra vez le reitero la pregunta, ¿qué necesita usted más? Prueba para creer que Dios le ama. Y dice en esto, en que Cristo murió por nosotros, verso 9, y ahora que hemos sido justificados, dice, por su sangre, ahora que hemos sido, ¿qué? Justificados por su sangre. Ahora, note otra vez, Cristo hizo algo hacia nosotros en su amor, nos justificó. La palabra justificación es un término, ¿verdad?, legal. O sea, Él quitó todo lo que estaba en nuestra contra. Todo aquello que nos hacía culpable lo removió y nos hizo justificados, nos justificó por medio de su sangre cuando Él entregó su vida. Con cuánta más razón, dice, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados ¿del qué? Del castigo de Dios. Y otra vez le reitero estas dos verdades, el amor de Dios y la ira de Dios o el juicio de Dios. Y Pablo dice que el amor de Dios se demostró en que Cristo murió por nosotros. Y dice ahora seremos salvados del castigo de Dios. A veces dice la gente, bueno, tenemos que ser salvos, pero ¿de qué? ¿De qué nos salvó el Señor? Y decimos, bueno, nos salvó de nuestros pecados. Pero nos salvó del pecado, nos perdonó el pecado por otra razón. Porque si nosotros no tenemos el perdón de Dios por lo que hemos hecho, vamos a ser, ¿verdad? Y ser expuestos ¿a qué? Al castigo de Dios. Porque Dios es santo. Porque Dios es justo. Y Él tiene que castigar la injusticia y toda la impiedad del hombre. Entonces Pablo dice, porque Cristo se entregó, demostró el amor que Dios tiene para nosotros, nos justificó y luego dice, nos salvó del castigo de Dios. Aquí cuando le pregunta por qué tuvo que morir Cristo, Él murió para liberarnos de la ira de Dios. Fíjese, Cristo murió, Cristo mismo, Dios en la carne, murió para liberarnos de su misma ira. Hay mucha gente que no entiende eso, dice, pero ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto show? No es un show. Dios es santo. Y Dios va a destruir, la Biblia dice, todo aquello que está
infectado, corrompido por el pecado. Por eso Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva donde dice la Biblia, donde ¿qué? Morará la justicia, donde no habrá más pecado, donde no habrá más muerte ni dolor. ¿No le da gracias a Dios que vamos a vivir en un lugar así? Aleluya. Ahí estaba viendo un canto el otro día, decía, donde las lágrimas no entrarán a la gloria, dice, porque no habrá nada que quebrantará el corazón. ¿Por qué lloramos? Porque somos destrozados. El pecado nos arruinó. Y luego pecamos en contra de Dios y en contra de otros y los dañamos y nos dañan. Pero dice, un día vendrá, hará Dios un cielo nuevo y una tierra nueva y un lugar donde no habrá más pecado, donde no entrará nada aquello que destruye. Entonces Cristo al morir nos salvó, dice, del castigo de la ira que viene. Verso 10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, note esa expresión, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, ¿mediante qué? La muerte de su Hijo. O sea que cuando Cristo murió, la demostración del amor de Dios por pecadores, Él nos reconcilió con Él. Ahora venimos a ser parte de su familia. Éramos enemigos de Dios, pero ahora estamos ¿qué? Reconciliados por la muerte de su Hijo. ¿Con cuánta más razón, dice Pablo, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su qué? Por su vida. Note que Él por su muerte, Él nos justificó. Pero por su vida también Él nos salva. ¿Sabe cómo Dios nos salva por su vida? Cristo. Dice, Cristo resucitó de los muertos. ¿Qué está haciendo Cristo ahora? O sea, ¿será que ya fue al cielo y ya se descuidó de todo? No. ¿Sabe dónde está Cristo? La Biblia dice, Romanos 8 también ahí. Dice, Cristo está a la diestra del Padre que intercediendo por nosotros. El ministerio presente de Jesús es de intercesión. Él está orando por ti. Por eso si eres de Él, tú vas a llegar. Porque Él está orando por ti. ¿Se acuerda cuando Simón Pedro falló al Señor y Jesús le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no te falte? Y cuando regreses, no le dijo, y si acaso regresa, no, cuando regreses. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando Él ora, el Padre escucha. Y el Padre contesta la oración de alguien, es la oración de Cristo. Y por eso yo sé que llegaré porque Él está orando por mí. Él intercede por mí. Y no solamente eso, sino que también nos ha dado ¿qué? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Así que gloria a Dios. La tenemos hecha, como decimos nosotros los mexicanos, la tenemos hecha. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque el Espíritu Santo intercede, porque Cristo está a la diestra intercediendo por mí. Aleluya, yo le doy gracias al Señor por ello. Así que somos salvados por su vida, o sea que estamos en el proceso de la santificación. Y Cristo y el Espíritu Santo ambos están envueltos en esa santificación en nuestra vida. Esta, hermano, es la prueba del amor de Dios. El amor de Dios no es un amor otra vez emocional, místico o etéreo. Es un amor basado en hechos. Cristo murió por mí y por ti. Es un amor basado en las acciones que Dios ha tomado hacia nosotros. Nos perdonó, nos justificó, nos libró de la ira venidera y la Biblia dice, nos glorificará también por medio de su Hijo. Aleluya. Vamos a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1. Ahora Dios, dije la semana pasada, no nos ama porque tiene algún tipo de obligación de amarnos. Dios nos amó porque a Él le plujo hacerlo. Dios nos amó porque Él quiso de su propia voluntad, la Biblia dice de su beneplácito. Él escogió amar a los pecadores, pero nada lo obliga a Él. Él ama porque es amor. Él ama porque es amoroso. Pero nada en el vaso de su amor, sobre el cual Él pone su amor, hay algo que Dios, ¿verdad?, le llame la atención, porque el pecador está completamente apartado del Señor. La Biblia dice que Dios detesta el pecado. Entonces no encontró nada en nosotros por el cual amarnos. Él decidió amarnos. El amor de Dios es soberano y es completamente por gracia. Aleluya. Y damos gracias al Señor por ello. En Efesios capítulo 1, y de hecho,
Si usted lee Oseas 9:15, lo puede anotar por ahí, Oseas 9:15, también va a ver que Dios incluso a veces puede retener su amor de cualquier persona que Él elige. Dios puede retener su amor de cualquiera que Él decide hacerlo y continuar ser perfectamente justo cuando hace eso. Ahora, en Efesios capítulo 1, y podríamos desarrollar eso un poquito más, pero lo voy a dejar ahí solamente para que usted pueda meditar en ello y considerarlo. Efesios capítulo 1, versos 5 y 6. Pablo dice, y si usted lee el versículo 5, va a ver quizá en la traducción suya, las dos palabras antes de ese versículo continúan la oración. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Note esa expresión. Él nos predestinó en amor, ¿para qué? Para adoptarnos por medio de Cristo Jesús. Dice, según el buen, ¿qué? Propósito de su voluntad. Él decidió, ¿verdad?, adoptarnos como hijos, como dice Efesios 1:4, antes ni que del mundo fuera fundado. Y luego dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Vemos varias cosas aquí. Primero, el amor fue lo que nos predestinó. El amor nos predestinó. Dice, según el propósito de su voluntad. Y la meta por la cual Él, ¿verdad?, nos predestinó en ese amor, fue para que nosotros, ¿qué le diéramos? Alabanza. Para que alabáramos, ¿qué? Su gracia, su gloriosa gracia, que Él nos concedió en Cristo, quien es el amado. Entonces, la razón por la cual Dios nos mostró su amor, nos salvó, fue para que ahora que nosotros pertenecemos a Él, que seamos adoradores, que le adoremos. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Él me salvó. Yo le doy gracias a Dios que Él se fijó en mí. ¿Puede usted darle gracias a Dios? Gracias que tú viste. No vio nada bueno en mí más que en alguna otra persona que todavía no conoce a Cristo. No vio nada en mí que le dijera, ¿sabes qué? Tiene algo mejor que y por eso lo voy a escoger. Una de las sorpresas más grandes que a veces nos dan cuando leemos la Biblia es que Dios escogió a Jacob en vez de Esaú. ¿Se acuerda? Hablamos la semana pasada de esto. Y Jacob era ¿qué? Era un engañador. Era un ladrón. Dice, pero ¿cómo Dios pudo escoger? Si nosotros tuviéramos a Esaú aquí y a Jacob aquí, los conociéramos a los dos, nosotros hubiéramos escogido a Esaú porque es mejor, más bueno, no. Es un largo, como decimos nosotros, es largo Sin embargo, Dios lo escogió. Y a nosotros nos sorprende eso, porque una vez más no entendemos que Dios da su amor a quien a Él le place. Porque no los ama porque son cierto tipo de persona. Dios nos amó porque vio algo, como digo, en nosotros. No, Dios nos amó por el puro propósito de su voluntad para que después que Él nos haya predestinado, amado en Cristo Jesús y vengamos a ser parte de su familia, ahora podamos ¿qué? Reconocer esa gracia que Pablo dice aquí es gloriosa gracia y le alabemos por haber tenido gracia sobre nuestra vida. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Cuadro nos presenta el apóstol Pablo. Ahora, solo la voluntad de Dios, la soberana propia voluntad de Dios, es lo que gobierna su amor. Dios gobierna su amor por medio de su soberana voluntad. Ahora, en Malaquías capítulo 3, vamos al Antiguo Testamento, si se va al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Antes de Mateo se encuentra Malaquías. Ahora, el amor de Dios no se puede separar, otra vez reitero esta verdad, de su perfecta justicia y de su perfecta ira. Dios nunca deja de ser perfectamente justo y perfectamente amoroso. O sea que cuando Dios muestra amor, Él sigue siendo justo.
Cuando Dios muestra su justicia, Él continúa siendo amor. Dios no es esquizofrénico. Actúa de una manera de una vez y otra manera de otra. No, Él es perfecto en su amor y perfecto en su justicia. Aquí en Malaquías 3 vemos esta inmutabilidad. La palabra inmutable quiere decir que no cambia, que no, ¿verdad?, se transforma. Es inmutable su naturaleza y su carácter. En Malaquías 3, verso 6 dice, yo, el Señor, dice, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido consumidos. Mi traducción dice exterminados. ¿Qué dice el Señor aquí? ¿Qué verdad aprendemos? Jehová dice, yo no cambio. No, Jehová es inmutable, es una de las características de su naturaleza. Dios no cambia, por eso Dios nunca tiene que cambiar porque perdió, como decimos nosotros, el hilo por ahí se le fue, ya no pudo saber qué iba a ser el resultado. Dios conoce todo del principio hasta el fin. Dios tiene una omnisciencia. Dios nunca puede ser engañado por nadie. No hay ninguna cosa que lo toma por sorpresa, porque es un ser eterno y completamente en control de todo. Entonces, cuando tú sabes todo, ¿qué necesitas para cambiar? Nada, no necesitas cambiar, porque lo entiendes todo. Nosotros, en cambio, a veces hacemos o cometemos errores, ¿verdad? Inclusive en muchas cosas y tenemos, me equivoqué. Y por tanto, ¿qué? Tengo que cambiar. Pero Dios no es así. Y entendamos esto de Dios, hermanos, porque es una de la naturaleza fundamental de Dios. A veces la gente dice, bueno, ¿sabrá Dios, verdad, lo que estoy pensando? ¿Tú crees? ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que está pensando? Y déjeme decirle algo más extraordinario. Dios sabe lo que usted va a pensar, que usted todavía no lo piensa. David dijo, antes de que venga un pensamiento, tú ya lo sabes. Fíjate. Por eso no podemos decir, vale, mandó pensar eso porque Dios, Él ya sabe. Antes de que tú lo pensaras, Él ya sabe. Porque tiene un conocimiento perfecto y entero. Entonces dice aquí, yo no cambio. Y note, por esto, porque yo no cambio, ustedes, los hijos de Jacob, no son consumidos. Porque Dios había hecho un trato, un pacto con Jacob, ¿verdad? Ese sería su pueblo. Y dice, solamente por eso, porque yo no cambio, porque cuando doy mi palabra, yo la guardo, ustedes no serán consumidos. Es gracia, aleluya. Ahora vamos a Juan capítulo 3, podemos verlo aquí también. La perfecta justicia de Dios y el perfecto amor de Dios, como dice, obran a Dios en conjunto. En Juan 3, verso 16. Y cuando nosotros no entendemos, hermano, la perfecta justicia de Dios, a veces cometemos muchos errores, imprudencias en entender el amor de Dios. Hay gente que dice, bueno, yo creo en un Dios de amor, pero yo no creo en un Dios que envía, ¿verdad?, a gente al infierno. ¿Y sabe por qué viene ese pensamiento? Porque no ha entendido la perfecta justicia de Dios y el perfecto amor de Dios en la misma persona son completamente perfectos en su carácter y su naturaleza. Y note aquí en Juan capítulo 3, uno de los versículos más amados, ¿verdad?, por la gente que se ha convertido a Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso versículo, qué verdad tan grande, tan gloriosa. Ahora, a veces hemos leído este versículo y se nos ha pasado esta verdad, y quizá nadie nunca nos las ha explicado de esa manera, pero quiero que usted note algo muy importante en este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo.
Note aquí que realmente Juan, que está escribiendo esto, no está hablando del amor de Dios por el mundo. O sea, cuánto ama al mundo. Está hablando de la manera en que Dios amó al mundo. Note, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuánto? ¿Cuánto amó Dios al mundo? Que dio a su Hijo. Sí, otra versión dice que de tal manera, que es una traducción quizá un poquito más correcta. De tal manera amó Dios al mundo. Y la pregunta es, ¿de qué manera? De tal manera. ¿Y cuál es esa manera? ¿Qué es esa tal manera? ¿Ve? El énfasis es cómo Dios al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? De tal manera que dio a su Hijo. Por eso digo, no está hablando tanto de cuánto ama Dios al mundo, sino que de qué manera lo amó. La manera es que Él dio, por eso decimos, el amor da. El amor es una acción. Y Dios de tal manera amó. ¿Cómo? ¿Cómo amó Dios? ¿De qué manera? Dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dios amó, que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para liberar a todo aquel que cree, que no se pierda, que no tenga que venir bajo el juicio de Dios. Pero ahora brinque al verso 36, el mismo capítulo. Así que el mismo contexto, note lo que dice. Pero ahora el que cree en el Hijo, ¿qué? Tiene vida eterna. Lo que leímos ahí en el versículo 16. Para todo el que crea, tenga vida eterna. El que cree en el Hijo, tiene vida. Pero el que rechaza al Hijo, note la última parte de ese versículo. Permanecerá bajo el castigo de Dios. Así que en el versículo 16 tenemos esta gloriosa verdad. De tal manera amó Dios que dio a su Hijo para que todo el que crea no se pierda. Pero el que rechaza al Hijo permanece bajo el castigo de Dios. ¿Ve las dos cosas? El amor y la ira de Dios. Y ya le he hecho este punto. No dice vendrá bajo el castigo, permanece. O sea, continúa bajo el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que no está en Cristo, que no conoce a Cristo, está en su pecado. Y porque está en su pecado, está el juicio de Dios sobre ellos. Y cuando muera en su pecado, por eso Cristo dijo, ustedes no creen en mí. Y si no creen que yo soy Él, morirán en sus pecados, le dijo Cristo. Y todo pecador, escúcheme, tiene la oferta del Evangelio para el que cree tenga vida eterna. Pero si rechazas al Hijo de Dios, no sabrás lo que es la vida, sino que permanece todavía el castigo de Dios sobre ti. Y lo vemos, por eso le dije, el perfecto amor de Dios y la perfecta justicia de Dios obran en Dios. Él no está aquí nada más diciendo, bueno, hoy voy a amar nada más. No, no puede hacer eso porque su carácter Él es perfectamente justo. Y todo aquello que no es, que es injusto, que es impío, todo aquello que está tachado por el pecado, el juicio de Dios está sobre ello. Entonces vemos aquí en este mismo capítulo la oferta del amor de Dios a todo aquel que cree, pero el que rechaza, sepa esto, el castigo de Dios permanece sobre ti. Si te mueres rechazando a Cristo, esto es lo que te espera. ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo. Eso nos debe de mover a nosotros, hermanos, a querer alcanzar a todos los que podamos alcanzar con el Evangelio. Porque sabemos, tenemos ese conocimiento de lo que le sucede a una persona que rechaza a Cristo, que no conoce al Salvador. Yo no sé si usted tenga personas, ¿verdad?, en su familia que no han conocido a Cristo, pero debería usted estar orando mucho por ellos. Debería estar orando por la misericordia de Dios sobre la vida de ellos. Ahora, observamos aquí en este capítulo, en el mismo capítulo, el amor de Dios y la ira de Dios. Se presentan ambas como realidades para toda persona. Dios amó, que dio a su Hijo. Si crees, puedes tener vida eterna. Si rechazas, no verás la vida, porque la ira de Dios
está sobre ti. ¿Ve? Y eso es lo que a mucha gente le molesta. Es que yo creo en Dios de amor. Sí, es un Dios de amor. Te ofrece la salvación por medio del Evangelio. Pero también te dice, si rechazas ese hijo que Él envió, esto es lo que te espera. Y nosotros no tenemos por qué, ¿verdad?, disculparnos con nadie por decir, eso es lo que sucede. Muchas veces cuando he hablado con personas de Cristo y los invito, ¿verdad?, a creer en Él. O me dicen, no, es que ahorita no tengo tiempo. No, quizá en otro tiempo, quizá lo voy a pensar. Y nunca los dejo así nada más. Siempre les digo, el que rechaza a Cristo no tiene esperanza. Y la Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. Dice, ¿para qué decirle eso, hermano? Porque cuando se va, ese pensamiento se va a quedar y el Espíritu Santo lo puede usar. Porque es verdad que Dios quiere que él acepte a Cristo, que Dios quiere que sea salvo. Pero si rechaza, esta es la realidad. Y nunca debemos nosotros de disculparnos por esa verdad. No tenemos que avergonzarnos porque el Señor mismo nos ha dicho en su palabra que eso es lo que le espera a todos aquellos que rechazan. Vamos al Salmo 79. Así que bíblicamente, hermanos, no podemos ver el amor de Dios y la ira de Dios como algo que está opuesto el uno contra el otro. Todos los atributos que Dios tiene son constantes, son perfectos. Como dije, ¿por qué? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia, es incapaz de cambiar, Dios es inalterable. Así que la ira de Dios, el juicio de Dios y el amor de Dios, según la Biblia, obran, dice, hacia el mismo fin. ¿Cuál es ese último fin? La gloria de Dios. Todos digan la gloria de Dios. Mire, Dios es glorificado. Vamos a ver aquí en el Salmo 79. Dios es glorificado en la salvación, pero también es glorificado en el juicio de los pecadores. Note el Salmo 79, 9. Ayúdanos, dice David, oh Dios de nuestra ¿qué? Salvación, por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Note que aquí David 2 veces hace referencia a la gloria de tu nombre y por amor de tu nombre. Y note, está apelando él a que Dios lo salve, a que Dios lo ayude. Y dice a que Dios lo libere, a que Dios perdone sus pecados. Pero note, no dice él porque es que me siento muy mal o no me quiero ir al infierno. No, dice por la gloria de tu nombre hazlo. Aquí hay una persona que reconoce y sabe por qué Dios hace lo que hace. ¿Por qué salva a Dios? Por la gloria de su nombre. ¿Por qué Dios libera y ayuda y libra y perdona? Por amor a su nombre. ¿Ve? Nosotros tenemos que tener bien claro por qué Dios hace lo que hace hacia mí. Por amor a su nombre. No por mí, sino para glorificar su nombre. Y por eso dije que no solamente, ¿verdad?, el amor de Dios, sino la ira de Dios. Todos ellos, el fin último de las dos cosas es la gloria de Dios. Y debemos de pensar en esto, meditarlo. Dios salva por amor a su nombre. Dios libera por la gloria de su nombre. Acuérdese lo que acabamos de leer en Efesios 1:5. Él nos liberó, Él nos salvó. ¿Por qué? Para que nosotros alabáramos ¿qué? Su gloriosa gracia. Sí, es por Él. Todo el final es para la gloria de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 9 y veamos, Dios no solamente se glorifica cuando salva, pero Dios también se glorifica cuando juzga a los pecadores. A veces personas que han leído la Biblia así muy ligeramente creen que Dios, el Dios de ira del Antiguo Testamento, Él ya no es el mismo Dios. Ha tenido una transformación, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ahora Él es un Dios diferente. Y piensan que el Padre que Jesús predicaba era diferente. Inclusive hay algunas personas que creen y lo enseñan, ¿verdad? Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que se enojaba mucho y tenía mucha ira y ¿verdad? Y mandaba destruir inclusive a naciones enteras. Pero el Nuevo Testamento, Jesús habla de un Padre amoroso.
Y entonces la gente piensa, bueno, este Dios que Jesús habla es diferente. Ese Dios sí me gusta. Pero no se dan cuenta que ese mismo Padre que Jesús habla, dijo que un día Él va a juzgar al mundo en justicia. Amén. Él va a juzgar el mundo en justicia. ¿Por qué? Él no ha cambiado. Él es el mismo. Los que hemos cambiado en nuestro pensar somos nosotros. Lo hemos hecho algo que Él nunca nos dijo que era o que había dejado de ser. Dios no ha dejado de ser justo. No ha dejado de ser amoroso. Su carácter es perfecto, es continuo, nunca cambia. Ahora, note Romanos capítulo 9. Dice el versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón. Faraón, usted sabe, era el que era el líder más bien de la nación más grande en ese tiempo, el imperio más grande que era Egipto. Y Dios, la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Ahora, cuando dice que la Escritura, ¿de quién está hablando? La Escritura, estaba escrito, pero ¿quién dijo esto? Dios. Entonces, cuando dice la Escritura, está igualando a Dios. Dios dijo a Faraón, yo mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y usted sabe la historia de Faraón, ¿verdad? Faraón se endureció, no quería dejar ir al pueblo de Dios, estaba esclavizado por 400 años y al final accedió, ¿verdad? Por pura fuerza, Dios lo tuvo que forzar por medio de las plagas y al final dijo, váyanse, los dejó ir. Pero note que Dios, o Faraón más bien, él después se arrepintió y empezó a perseguir a Israel. Ellos llegaron al mar, ¿se acuerdan ustedes? Y dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer? Allá viene Faraón con todos sus carros para matarnos. Pero dice Dios, yo te he levantado. Ahora quiero que usted piense conmigo de esto, lo que estamos leyendo. Dice, yo te he levantado. Dios levantó a Faraón. Dios lo puso en el lugar donde él era el hombre más poderoso en ese tiempo del imperio de Egipto. Dios lo levantó, pero note para qué lo levantó. Para mostrar en ti mi poder. O sea que Dios, por medio de todas las plagas, todo lo que Dios trajo a través de la palabra de Moisés, ¿verdad? Dios mostró el poder en contra de este rey que endureció su corazón contra el pueblo de Dios. Y dice, y te levanté no solamente para mostrar mi poder, sino para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Sabe que todo el mundo ahora, leyendo la Escritura, todo el mundo en ese tiempo supieron que fue la mano de Dios que destruyó el imperio de Egipto cuando liberó al pueblo de Israel. Y completamente lo destruyó. Destruyó su ejército en el mar cuando se cerró el mar. ¿Se acuerdan ustedes que Dios cerró el mar? Ellos seguían al pueblo pensando que lo iban a alcanzar y todos se ahogaron. ¿Y por qué lo hizo Dios? Para que su nombre fuera anunciado por todas, para que su nombre fuera exaltado. Fue Jehová que destruyó al imperio de Egipto cuando liberó a su pueblo. Y por eso digo, Dios que se glorificó. Dios se glorifica aún también cuando juzga a los pecadores, porque Faraón era un incrédulo, era un pagano, era un pecador. ¿Y podrá Dios levantar a pecadores y usarlos para que su nombre sea glorificado? Sí. Precisamente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque el hombre, y no está usando a alguien inocente, está usando a alguien que está bajo la condenación del pecado. Y por eso Dios se glorifica no solamente en la salvación que Él le muestra en su amor, sino también se glorifica en el juicio de los pecadores. La Biblia nos dice que un día Él va a juzgar al mundo en justicia. Y cuando Él juzgue al mundo en justicia y le dé a todo, como dice la Biblia, todos recibirán conforme a lo que han hecho. En justicia, una justicia perfecta. Dios se glorificará porque la justicia al final va a ser la que triunfará. Y sabe, nosotros como humanos, ya les dije en otra ocasión, nosotros queremos justicia. Cuando alguien nos hace mal, cuando alguien nos daña, nosotros queremos que se haga justicia, ¿sí o no? Sí. Y Dios va a hacer justicia en el final. No hay nadie que se escapará con nada.
Y por eso necesitamos el perdón de nuestros pecados para no estar envueltos en ese juicio que vendrá para condenar al mundo. Y Dios se va a glorificar porque Él será exaltado, la Biblia dice, en justicia. Aleluya. Ahora, cuando hablamos del amor de Dios y la justicia de Dios, y cómo Dios se glorifica por ambos, tenemos que reconocer que Dios lo hace y es necesario para mostrar toda su gloria. O sea que Dios no nada más se glorifica en su amor y salvación, se glorifica también en el juicio de los pecadores. Y cuando esas dos cosas las ponemos juntas, es una gloria completa. No es una gloria solamente, ¿verdad?, de una faceta o de una parte de su naturaleza. De todo lo que Dios nos ha revelado en la palabra, en la escritura, es esencial para su gloria. ¿Se acuerda que el error de los israelitas en el desierto, cuando Moisés no bajaba, se cansaron de esperar? Y dice la Biblia, hagamos, que dijo el pueblo, hagamos nosotros, ¿verdad?, un Dios, o dioses más bien dijeron, ¿verdad?, que para que nosotros podamos, ¿verdad?, a tener algo visible para adorar. Y la Biblia dice que trajeron todo su oro, lo fundieron, hicieron un becerro enorme. Becerro, un animal, ¿verdad?, fuerte. Y la razón por la cual ellos optaron por hacer ese animal fuerte era porque en la mente de ellos, escúcheme, ellos iban a alabar a Jehová por la fuerza y el poder con la cual Él los había sacado de Egipto, ¿se acuerdan? Porque a veces personas piensan que ellos, ¿verdad?, hicieron una estatua para adorarla como una estatua falsa. No, en la mente de ellos dijeron, mañana tendremos una fiesta a Jehová. Esa era solamente una representación para ellos de Dios, que nos sacó con mano fuerte de Egipto. La fuerza de ese animal era lo que ellos estaban, ¿verdad?, exaltando. Pero la razón por la cual Dios se enojó cuando ellos hicieron, porque le dijo a Moisés, baja porque el pueblo ya se ha corrompido. Dios le había dado los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás ninguna imagen de lo que está en el cielo, bajo la tierra o debajo de la tierra, ¿verdad? Y para postrarte delante de ellos. Así que ellos ya habían violado el segundo mandamiento y todavía se los daban, ya eran idólatras, ¿verdad? Pero ¿por qué es que Dios no permitió que se hiciera alguna representación de Él? Aunque ellos lo hacían pensando en el poder de Dios. Este es un animal poderoso, fuerte, y eso quiere decir que nosotros, ¿verdad?, reconocemos la fuerza, el poder de Jehová. Pero escúcheme, cuando nosotros exaltamos una parte de Dios solamente, y puede ser la fuerza de Dios, ¿qué hacemos? Pintamos una caricatura de Dios, porque Dios no es fuerza nada más. Dios no es poder nada más. Y cuando nosotros exaltamos parte de su carácter y lo hacemos la única cosa que adoramos, le robamos a Dios la gloria de lo que no alabamos. Y por eso yo les digo, el amor de Dios se presenta en la Biblia por el pecador, pero nunca, ¿verdad?, elimina la justicia de Dios contra el pecado. Porque ambos juntos nos dan el cuadro correcto de la gloria de Dios. Por eso dije, Dios se glorifica en su amor y Dios se glorifica en el juicio de los pecadores. Y cuando nosotros decimos, este me gusta, pero este no me gusta, y empiezo solamente a levantar y adorar parte del carácter de Dios, me vuelvo en un idólatra, porque esto no es Dios solamente. ¿Se acuerdan que le dije la semana pasada? Hay personas que la única cosa que ellos piensan es, yo nada más, Dios es amor, y piensan que todo es, Dios nada más es amor. Entonces, ¿qué tienen? Tienen una caricatura de Dios. Dios es amor, pero no es todo lo que es. Amén. Y cuando yo exalto una de las características de Dios sobre las demás,
no le doy la gloria que Dios se merece. Por eso la Biblia nos prohíbe hacer eso. Ninguna imagen, algo que nosotros nos imaginamos que Dios es. Dios no es lo que usted se imagina. Dios es quien Él ha dicho en su palabra que es. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, le decía a alguien el otro día que se molestaba un poquito porque decía, es que me cuesta a mí pensar que Dios es así. Pues te cueste, pero es lo que Dios dice. Y si tú quieres creer esto, pídele a Dios, Señor, manifiesta tu gloria. Yo quiero ver quién eres tú. Mucha gente, como digo, a veces tiene un Dios que ellos han hecho en su propia mente. Y por eso no harás ninguna imagen. Una imagen es una representación de lo que tú piensas que Dios es. Y a nosotros se nos prohíbe hacer ninguna imagen de Dios. Porque no hay ninguna imagen que pueda capturar toda la gloria que es de Dios. Y cuando nosotros estudiamos, y ya hemos estudiado acerca de la naturaleza de Dios, estudiamos la justicia de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, todas las diferentes características de Dios, pero lo hacemos solamente para entenderlo. Pero Dios no es partes. Dios es un ser completo y entero. Nosotros solamente lo separamos para estudiar su carácter, pero nunca debemos de separar, porque Dios no es en partes como nosotros. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y Dios en su persona es enteramente y completamente perfecto. Y si yo hablo del amor de Dios, tengo que ver que al mismo momento Dios también es un Dios de ira y de juicio. No puedo separarlo. Estaba hablando con alguien el otro día, estábamos hablando de ello y me dijo, esta persona me dijo, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió. ¿Nunca ha leído eso en la Biblia? Cuando Dios envió a Jonás a predicar, ¿verdad? A Nínive que 40 días y se iba a destruir la ciudad. Y dice la Biblia que Jonás no quería ir porque él odiaba a los gentiles, ¿verdad? Él no quería nada que ver con ellos, pero cuando Dios lo envía y él al final va, después de toda la cosa que él pasó de la ballena y todo que lo tragó, ¿verdad? Cuando él va, predica 40 días, Dios dice, y yo, ¿verdad? Destruir la ciudad. Y antes de que sucediera eso, se arrepintieron, ¿se acuerda? Y Jonás, y Dios tuvo misericordia de Dios, no los destruyó. Y Jonás se enojó, dijo, yo sabía que no los ibas a destruir. No quería ir porque sabía que Dios era un Dios de misericordia, clemente, ¿verdad? Y misericordioso. Y cuando Dios lo liberó, se enoja y se va y se sienta debajo de una planta ahí. Pero escúcheme, y dice la Biblia, y Dios se arrepintió del mal que él iba a hacer a Nínive. Me decía la persona, ve, Dios se arrepiente. Y le dije yo a esta persona, le dije, el lenguaje de la Biblia, las palabras que la Biblia usa, es para que nosotros entendamos lo que está pasando. Pero un ser eterno que todo lo sabe, no necesita arrepentirse, porque Él sabe el principio y el fin. Entonces, ¿qué quiere decir cuando que la Biblia dice, y se arrepintió Dios y no los destruyó? Ahora, cuando usted ve al pueblo, estaba bajo juicio, pero ahora ya no lo destruyó. O sea, está evidente que no lo destruyó. Es evidente. Es lo que la palabra quiere decir cuando dice Dios se arrepintió. No pasó, no sucedió. No los destruyó Dios, pero no que Él mismo se arrepintió como nosotros nos arrepentimos. Y déjeme decírselo de esta manera. Dios es un Dios de gran misericordia, ¿sí o no? De gran compasión. Él perdona a aquel que se arrepiente. Pero también al mismo tiempo, como le he dicho esta mañana, Dios es un Dios ¿de qué? De justicia, completamente justo. No permite la injusticia, Él juzga al pecado. Y si usted puede ver a Dios de esta manera, Él es misericordioso, porque es parte de lo que Él es, pero también es que es justo. Ahora, yo quiero que usted vea, ellos estaban bajo el juicio de Dios por su pecado.
Y Dios envía a Jonás y le dice, ve y dile a ese pueblo, 40 días y los voy a destruir si no se arrepienten. Él fue, predicó a la nación, al país que está, la ciudad que estaba bajo juicio, y le dijo, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron? Se arrepintieron. Y cuando se arrepintieron, ¿a dónde se fueron? Al lado de la misericordia de Dios. ¿Pero quién cambió? ¿Dios o ellos? Ellos. Dios no se arrepintió porque Él no tiene por qué arrepentirse. Él no tiene que cambiar. La palabra arrepentir quiere decir que cambio de pensar. Dios no cambió de pensar. Dios les dijo, si no cambian, los voy a destruir. Y cuando Él predicó ese mensaje, ellos se arrepintieron. Y ellos cambiaron su dirección. Y ellos se pusieron bajo ¿qué? La misericordia de Dios por el arrepentimiento. Así que Dios no cambió. Él nunca cambia. Él es el mismo. Nosotros cambiamos. Nosotros somos. Pero cuando la gente vio, Dios iba a destruir, pero no lo destruyó. ¿Qué pasó? Se arrepintieron. Y vemos que Dios sigue siendo el mismo. Dios es un Dios de misericordia y Él es un Dios de juicio. ¿Dónde estás tú? Dios no necesita cambiar. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Y el evangelio viene ¿para qué? Para retarnos. Si crees en Cristo, puedes tener vida eterna. Puedes decir gloria a Dios. Ahora, mi objetivo, hermanos, en esta serie que estamos tocando acerca del amor de Dios. Mis objetivos son varios y quiero dárselos antes de cerrar esta mañana. Y es uno, que su comprensión del amor de Dios sea basado en el conocimiento bíblico y en un discernimiento espiritual. Mi meta en esta serie es que al ver el esplendor del amor de Dios, su corazón se llene de ese amor. Que usted pueda entender que el amor de Dios brota del carácter santo de Dios. Y número 3, que si usted es creyente, usted es cristiano, que al ver la gloria y la grandeza del amor de Dios, este amor profundice su amor por Él. Que usted ame a Dios porque lo conoce y sabe cómo es. Y también que lo ayude a amar a otros porque el Señor nos llamó a eso. Y número 4, que usted y yo aprendamos a abrazar los gozos y los dolores de la vida con una correcta comprensión del amor de Dios. Y déjeme dejarle con esas palabras de Pablo que dijo en Romanos 8:38. Yo estoy convencido, diga convencido. Romanos 8:38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que Pablo dice. Yo estoy convencido de que Cristo me ama, de que Dios me ama. Y ni la muerte me puede hacer dudar de eso. Ni la vida, ni los demonios, ni los ángeles, ni lo que vivo presente, ni los poderes, ni ninguna otra cosa en la creación me puede convencer de que estoy apartado del amor que Dios me ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo sabía esto que les acabo yo de reiterar en Romanos capítulo 5, donde Pablo dijo, Dios manifiesta su amor para con nosotros. ¿Cuándo manifestó Dios su amor por ti y por mí? Cuando entregó a su Hijo en la cruz. Hace aproximadamente 30 años atrás. Algunos de ustedes conocen a mi hijo Adán. Mi hijo es güero, mi hijo, porque su madre era güera. Pero ella murió cuando él tenía 10 años.
Y yo estaba pastoreando en ese tiempo en Brownsville. Y cuando mi esposa en ese tiempo se enfermó, ella rápidamente declinó su salud. Y estábamos orando, la iglesia estaba orando por ella. Y al final ella falleció el 18 de abril. Mi hijo apenas iba a cumplir 10 años. Mi hijo estaba, su madre era casi todo su mundo. Me acuerdo yo en ese tiempo que fue un tiempo muy doloroso para mí y lleno de confusión. Porque dije, Señor, ¿cómo puedo yo predicarles a tu pueblo que tú eres un Dios de poder y sana? Y mi esposa se murió de cáncer. Y fue un tiempo de gran examinación personal. Y me acuerdo que en ese tiempo dije, Señor, voy a ir a tu palabra y yo quiero que tú me muestres, porque la gente me amaba, me decía, pastor, lo sentimos mucho, pero ¿por qué? Si alguien había, verdad, persona tan buena, era su esposa. Muchos comentarios como ese. Y más me afligía, Señor, ¿qué puedo decirle yo a este pueblo? Y me acuerdo que dije, Señor, voy a leer tu palabra. Yo sé que me amas, pero yo quiero estar convencido y saber qué contestar. Y me acuerdo que leyendo la escritura, todo por el Nuevo Testamento, me fui a leer todas las escrituras que hablan del amor de Dios. Y encontré algo, y no encontré, Dios me reveló algo muy clave, que la mayoría de las escrituras, como el 95% de las escrituras que hablan del amor de Dios, conectan el amor de Dios con Cristo en alguna manera. Y aquí lo vemos, el amor en Cristo Jesús. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Él se entregó por mí. Y vi que el amor de Dios, las escrituras estaban atados con la obra de Cristo en la cruz. Y leyendo una vez más ese versículo que leímos esta mañana, Dios demuestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me acuerdo muy claramente, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿tú piensas que yo amo o que yo amo a tu esposa? Le dije, sí, Señor. ¿Cómo sabes? ¿Se murió? ¿Estás convencido tú que yo te amo a ti? Sí, Señor. ¿Cómo sabes? Tu esposa no la tienes. Tu hijo quedó sin madre. Y me acuerdo orando y llanto, mis ojos llenos de lágrimas. Le dije, Señor, enséñame. Enséñame. Y el Señor me dijo, cuando tú en esta vida pases por alguna situación dolorosa como la que pasas y no la entiendes, no permitas que eso te haga dudar, mi amor. Y por eso Pablo decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿La muerte? Nada en la creación. Y el Señor me dijo, ¿cómo sabes que te amo? Y le dije, Señor, pues tu palabra me dice que tú demostraste tu amor. ¿Cuándo? Cuando diste a tu hijo por mí. Y cuando tú no entiendas el evento que estás pasando, si entiendes algo, en la cruz yo mostré mi amor por ti. Y me dijo, mira ese evento en tu vida doloroso y mira a través de eso y mira qué está detrás. Y dije, Cristo murió por mí. ¿Y tú crees que yo amé a tu esposa? Le dije, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto diste tu vida por ella?
Y me acuerdo, hermano, porque esto ha sido una transformación en mi vida. El Señor me dijo, ¿estás convencido entonces que te amo? Le dije, sí, Señor. ¿Estás convencido que amé a tu esposa? Sí, Señor. Aunque no sanó, sí, Señor, está contigo. Y nunca me voy a olvidar, el Señor me dijo, los que están convencidos de mi amor no necesitan más pruebas. Y ahí me caí y le dije, Señor, gracias. Gracias. Porque yo sé que tú la amaste y está contigo. Y tú me amas a mí y no me has dejado. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo bajo. El amor que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y de tal manera te amó Dios a ti y a mí. Ponte de pie conmigo esta mañana. Señor, gracias. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Porque estoy convencido a través de la cruz, donde tú diste a tu Hijo santo, sin mancha y sin pecado, por este vil pecador. Y me amaste, Señor, para liberarme de la consecuencia de mi maldad y de mi pecado. Allí tú mostraste en esa cruz cruel donde murió tu Hijo por el pecador, que tú me amas, Señor. Y yo me uno con las palabras del apóstol Pablo. Estoy convencido. Y no hay nada, Señor, que me pueda separar de tu amor. Te doy gracias, dígale, te doy gracias. Te entrego todo aquello que no entiendo. Y Señor, lo veo a través de la cruz. Y digo, gracias por amarme. Gracias, Señor, por liberarme de la ira venidera. Gracias, Señor, porque ahora este amor me guarda y me cuida. Yo te pido, Señor, que tú reveles a mi corazón, te reveles aún más y más. Yo te quiero conocer como eres tú, Señor. Y que tu gloria, Padre Santo, brille y llene mi corazón. Para que así como tú amas y has amado, yo también, Señor, pueda amarte a ti y amar a mi prójimo. En el nombre de Jesús, dígale, me entrego, Señor, a ti, para que tú me transformes y me cambies por este amor glorioso que he conocido en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén.